Abrimos la nevera, historias para tragarse de Bogotá. Es hora de deleitarse con la cultura capitalina. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de La Nevera. Hoy trataremos un tema bien importante de nuestra historia, que es la llegada de los españoles. Para ello, traje a un amigo, a un invitado, con quien vamos a conversar en este primer capítulo sobre esa llegada. Invité a un amigo, Juan Guillermo. Hola, Aquí, Fer, hermano. ¿cómo vas? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Encantado de tocar estos temas pues tan importantes para la ciudad, ¿no? Pienso que la ciudad tiene que ser consciente de lo que pasa y lo que ha pasado a través de la historia. ¿Qué sabes tú? ¿Cómo llegaron los españoles aquí? La vieja España y la vieja Europa venía de una época medieval y necesitaba esa transición hacia una modernidad que es la que el nuevo mundo dará. Estaba la expansión del pensamiento evangelizador y como tal occidental. Los burgueses que estaban en ese tiempo, que empezaban a aumentar en números y aumentar en riquezas, fueron los que dieron paso a que Cristóbal Colón tuviera la oportunidad de atravesar todo el océano, no buscando estas tierras, sino buscando maneras de transportar mercancía al otro lado del continente, lo que llevó a que este recorrido que se hizo aterrizaran en Cuba hacia el año de 1492. Buscaron muchas formas de dominar el territorio. Dentro de esas está la dominación por parte de la iglesia, que fue muy importante en la consolidación del territorio, y la espada como un método de uso para someter a los pueblos y hacer los subyugos de lo que era su majestad en ese entonces, el rey Carlos V. Pero para que llegaran ellos establecieran esos subyugos, lógicamente formaron unos grupos con unos españoles que para nuestro caso hablaríamos de Gonzalo Jiménez de Quesada. Sí, señor. Que se vino desde Santa Marta por una travesía alrededor del río Magdalena y bueno, con todas las dificultades de lo selvático que era en ese momento. Si mal no recuerdo, se gastó como un año o algo más para llegar a Bogotá y llegaron por los cerros orientales que hoy día tenemos, que se llamaban en esa época, los bautizaron el Cerro de la Virgen. Hay un texto específico que habla de toda la travesía que tuvo Gonzalo Jiménez de Quesada y todas esas descripciones muy minuciosas de lo que pasó, que es el epítome atribuido a Gonzalo Jiménez de Quesada en las crónicas de Fernández de Piedrahíta, que era un cronista de la época que se encargaba de testificar todo lo que realmente había pasado. Y él cuenta eso como si fuera una aventura, o sea, metidos en el bosque, persiguiendo la ruta de la sal, porque ese era como uno de las determinantes para llegar al territorio, ¿no? O sea, perseguían esa ruta que era informada a través de los indígenas como tal, porque el flujo de la sal siempre iba de centro a la costa. Entonces, persiguiendo como esas migajas, ¿sí? Decidieron el emprender dos rumbos. Uno muy importante que es por el río Magdalena, que llegó con el capitán Diego Urbina a la ciudad de Honda, y en medio del camino se encontraron con diferentes ya poblaciones indígenas cuando llegaron a lo que ellos llamarían la Sierra de Lopón, que es ahorita cercanía a lo que es Barranca Bermeja y Bucaramanga, y divisaron todo el panorama de la sabana. Las ciudades, bueno, que en su tiempo no eran ciudades, sino lo que se llamaban era cacicazgos, que eran comunidades indígenas que se aposaban ahí y tenían sus propios terrenos, sus propios dominios, su propia gente a la que ellos le rendían tributo también. Entonces, cuando ellos bajan de la Sierra de Lopón, se encuentran con Tunja, bajan Tunja y llegan a lo que es toda la sabana de Bogotá por Nemocón y por Zipaquirá. Cuando ellos llegan, visualizan una enorme cantidad de fortificaciones que ellos asimilaban mucho a los alcázares que estaban en el viejo continente. Ahí quería que llegaras, porque es que ellos llegan a los alcázares, que hoy día son nuestras montañas orientales, y ahí empieza ya a ejercer su dominio Gonzalo Jiménez de Quesada, porque lo bautiza el Valle de los Alcázares. Es por unas poblaciones españolas de esa época que se llamaban los Alcázares. Entonces él notó esa similitud
Y ahí, en el Valle de los Alcázares, es que prácticamente él toma la idea de fundar a Santa Fe de Bogotá, apoyado en lo que la única autoridad que se veía en ese momento era la iglesia, quien además pertenecía a la corona española. Él se encuentra ahí con Fray Domingo de las Casas, cura español, que lo invita a hacer con la primera ceremonia. La primera ceremonia con una serie de chozas, ayudado lógicamente por un asentamiento indígena que había en ese momento, y que en ese momento, cuando él dice que es el Valle de los Alcázares y lo llama el Valle de los Alcázares, los indígenas en ese momento hablaban era de la Bacatá. O sea, ¿por qué la zona? ¿Por qué Gonzalo Jiménez de Quesada, a pesar de que lo llamó el Valle de los Alcázares, por qué decidió asentarse en lo que es ahorita abajo, en las faldas del cerro, de los cerros orientales? Entonces hubo la premisa de que ahí, en esta sabana, estaba la capital del cacicazgo del Zipa, que era un cacicazgo muy grande, rival del cacicazgo de Tunja. Yo quisiera, Juangui, que nos relatáramos más sobre lo que ya fue la fundación de Santa Fe de Bogotá. Sí. O sea, desde que ellos se instalan con el Valle de los Alcázares, posteriormente, entonces empiezan a conquistar o a consolidarse como autoridad en la ciudad, por lo que hemos hablado, alrededor de lo que ha sido el agua en la construcción de la ciudad. Porque acuérdate que por el Cerro de la Virgen bajaba una quebrada que se convirtió en ese momento en el río Bicachá y el río Manzanares. Para los muiscas. Para los muiscas. Y que de ahí, de esa quebrada, nace lo que hoy día existe. Yo no sé si los amigos televidentes saben que debajo de lo que hoy día es la Avenida Jiménez o Calle 13 está el río San Francisco, que posteriormente de lo que es el Bicachá y Manzanares, ahí se une y se llamó el río San Francisco. Por eso la Avenida Jiménez, debajo de la Avenida Jiménez, viene el río San Francisco, que posteriormente se une con lo que se llamó el río Funza, hoy día río Bogotá. Entonces ahí esos asentamientos empiezan a crecer, porque por los que lo utilizan como medio de transporte, los utilizan también como medio para a sus alrededores tener los cultivos de maíz, tener los cultivos de papa, eso era habitual de los muiscas. Eso era habitual de los muiscas, que a través del río fluyera toda la vida, tanto comunitaria como de alimentación, porque también había pesca. No era pesca muy grande, pero aún así Gonzalo Jiménez de Quesada, en su epítome, dice que era de los mejores pescados que había comido, fuera de lo que era el maíz, los cuyos, comía muchos cuyos y hacían muchos guisados. Y digamos que toda esta congregación de gente alrededor de un río permitió que Gonzalo Jiménez de Quesada, en la parte alta del cerro, los visualizara, ¿sí? Que fuera como un balcón. Pero Gonzalo Jiménez de Quesada, para implantarse como una autoridad, y una autoridad española, y para rendirle tributo a la corona, ¿sí? También aprovechó el tema de la expansión de los ríos para ir buscando los asentamientos y establando, si lo que se quiere, es lo que se llamaba en ese momento la autoridad o el imperio. Y ahí empezaron a poner las condiciones de que los españoles eran los amos y señores y nos estaban gobernando. Una de las proyecciones también que hubo en el momento fue que hubo dos fundaciones. Como si sabes, o si los televidentes saben o no tienen presente, la fundación de Bogotá no es precisa. La historia siempre nos ha dicho que es el 6 de agosto de 1538. De 1538, pero lo que pasa es que en esa fecha hubo lo que fue la primera ceremonia, ¿sí? Que es donde Gonzalo Jiménez de Quesada y Fray Domingo de las Casas empiezan ya a bautizar el terreno como capital del nuevo reino de Granada. Los asentamientos de nuestros indígenas que existían en este momento y que ellos lo encontraron y vieron cómo nos podían colonizar, eran asentamientos inmensos que llegaban más o menos a 1.500.000 indígenas que habían implantados en lo que hoy día tenemos como Bogotá, pero en sus alrededores, en Tocancipá, en Ubaté, Guatavita, Sesquilé, Nemocón, Suezca, Nemocón, Zipaquirá, fueron 1.500.000 habitantes. Entonces dieron la oportunidad
de decir, mire, nos adueñamos de esas tierras, les implantamos la forma de gobierno, la religión, el habla española. Claramente los indígenas no estaban totalmente convencidos de lo que estaba pasando y decidieron enfrentarse. Pero ¿qué es lo que pasaba? Los españoles tenían herramientas técnicas muy avanzadas con hierros, o sea, espadas, si no estoy mal, ya había pólvora. Los sometían. Además que los españoles venían a caballo. Y cuando los indígenas vieron al caballo, quedaron asustados, o sea, paniqueados, no tenían cómo responder a un soldado a caballo, porque eso era como... Y ahí fue donde ellos aprovecharon la dominación. Bueno, yo creo que ahí vamos avanzando de cómo, lo que le prometimos a los televidentes hablar hoy, de cómo llegaron y cómo se implantaron los españoles. Me parece muy interesante, Juan Guillermo, seguir con esta conversación en lo que, cómo se construyó Bogotá y lo que hemos llamado cómo se acentúa Bogotá, cómo se construye, cómo se expande alrededor de los ríos. De los ríos, claro. Acuérdate que la historia de Bogotá está hecha alrededor del agua, más específicamente de los ríos, que hoy día tenemos el gran debate, que si vamos a descontaminar el río Bogotá o no lo vamos a descontaminar. Pero alrededor de los ríos es que se funda Bogotá y se expande Bogotá y tenemos hoy día la ciudad de Bogotá. Y es comunicación de todo, de alimentos, porque si medio de transporte. Y eso, pues, ese medio de comunicación que fue el agua tan importante y que es tan importante para la fundación de Bogotá. No, los ríos, además, desde esa época, que debe ser el anhelo de todos los ciudadanos, observamos que desde esa época ahí empezaron a contaminarse y empezaron a romperse los ríos y ahí se formaron lo que hoy día tenemos como pequeñas quebradas y tenemos los humedales, pero los ríos, que debemos seguirlos conservando, hoy día los tenemos totalmente contaminados. Yo creo que nos vamos a divertir muchísimo conociendo la historia para que nosotros también, a través de lo que conocemos la historia, como concejal de Bogotá y con nuestra ciudadanía, podamos no solamente recordar la historia, sino mirar los errores de la historia que todavía podemos, como en el caso del río Bogotá, procurar su descontaminación, ver qué le aportamos a nuestra capital. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a seguir conversando con Juan Guillermo y con nuestros amigos. Gracias, Juan Guillermo Lesmes, por acompañarnos, por ayudarnos a recordar la historia. Muchas gracias. Y a ustedes invitarlos a que nos den un me gusta, que nos sigan y prometemos que esto va a ser unos capítulos bastante entretenidos. Muchas gracias. Feliz día. Nos vemos en el próximo episodio de La Nevera para seguirnos tragando de Bogotá. Una producción de Bogotá Genial. Bogotá Genial.